Sin duda, Mahito Gai es uno de los personajes más queridos del shonen de Naruto, pero también es uno de los peor tratados a nivel narrativo. No porque sea mal personaje, esto es debido a que en su desarrollo no se supo cerrar su arco. En este video voy a explicarte cómo la obra construyó perfectamente a Gai Sensei como símbolo de esfuerzo y sacrificio, pero decisiones posteriores terminaron debilitando por completo ese mensaje. Así que, sin más preámbulos, esta es la historia de la feroz bestia de Konoha. Gai es hijo de Mahito Dai, también apodado el eterno Genin de Konoha. Ambos no tenían habilidades en ninjutsu ni genjutsu, lo que, al igual que su padre, lo hacía objeto de burlas. No está de más resaltar que en ese entonces Gai no era tan entusiasta y obsesionado con la juventud como su padre. Por el contrario, era retraído y poco apasionado. Sin embargo, le guardaba un profundo respeto a su padre. Bajo este contexto, las palabras que siempre decía su padre sobre la eterna juventud y que siempre podría salir adelante siempre y cuando mantenga su convicción, fueron cuestionadas por el joven Gai, diciendo que no podía derrotar a alguien solo creyéndolo. A lo que su padre responde diciendo que la auténtica victoria no consiste en vencer a alguien más fuerte, sino en ser capaz de proteger algo que te importa de verdad. En ese momento, Dai le transmite a su hijo el concepto de la juventud y el optimismo, no como algo ingenuo o alegre, sino como una forma de resistencia frente al fracaso, siendo a los ojos de la aldea un genin sin ningún tipo de talento ni reconocimiento. Para Dai, la juventud no es la edad ni la fuerza natural, sino la voluntad de no rendirse y el optimismo no como parte de negar la realidad, sino aceptarla y aún así seguir luchando. Pasado un tiempo, Dai le habla de una técnica que no depende del talento ni del linaje, sino de la determinación absoluta, la apertura de las 8 puertas. Una técnica que empuja el cuerpo más allá de sus límites naturales, a costa de un precio que casi nadie está dispuesto a pagar. Esta filosofía culmina cuando sacrifica su vida usando las 8 puertas de lo que parecía una situación sin escapatoria para Gai y sus compañeros de escuadrón, quienes se enfrentaban a los 7 espadachines ninja de la neblina. Desde ese momento, Gai no entrena solo para hacerse fuerte, sino para demostrar que el ideal de su padre no estaba equivocado y, más importante aún, no murió en vano. Cada gota de sudor, cada sonrisa exagerada y cada promesa de juventud se convierten en una forma de mantener vivo a su padre en un mundo que nunca creyó en él. Para este momento, lo único que le queda era un limitado taijutsu, teniendo como referente esas palabras que en algún momento le dijo su padre. Decide volverse el ninja más fuerte nunca antes conocido, forjando así una particular esencia en su forma de ver la vida. En un mundo que es dominado por linajes, prodigios y habilidades heredadas, Gai representa una anomalía en el mundo shinobi, alguien que no debería llegar lejos. Desde su presentación, Gai es tratado como una figura ridícula. Su vestimenta, forma de hablar, sus poses exageradas y obsesión con la juventud provocaron burlas constantes, no solo de otros ninja, sino incluso de sus propios estudiantes, teniendo a Rock Lee como una clara excepción. Neji y Tenten, especialmente al inicio, ven a Gai como un sensei excéntrico, poco serio y difícil de tomar como modelo, comparándolo implícitamente con lo que para ellos simboliza figuras más competentes, como el caso de Kakashi. Y no sé ustedes, pero siempre me he preguntado por qué Gai nunca se defendió o puso en su lugar a los que se burlaban de él por su manera de ser. La respuesta es sencilla, porque su objetivo nunca fue ser respetado, sino serle fiel a sus valores de vida, incluso cuando nadie crea en él. Por eso, antes de intentar cambiar su imagen ante los demás, acepta y decide conscientemente hacer el ridículo, lo incorpora a su identidad y sigue siendo auténtico, incluso cuando eso lo ubica en una posición de burla. Y esto no es un azar del guión,
De hecho, es una lúcida decisión. Gai entiende que si el mundo ninja ya lo va a subestimar por no tener un talento natural, entonces no vale la pena sacrificar su convicción para intentar encajar. Pero a pesar de tener gestos únicos que lo hacen tan cómico en muchos pasajes de la serie, cuando se trata de completar misiones o proteger a sus compañeros, tiene la capacidad de cambiar su semblante por el de alguien dispuesto a sacrificarse, de ser necesario, para proteger la vida de sus aliados. Esto se puede evidenciar en diferentes casos. Por ejemplo, cuando Itachi visita por primera vez la aldea como Akatsuki, o en la guerra, previo a su encuentro con Madara, que casi se ve obligado a abrir las 8 puertas para evitar un ataque fatal a la alianza Shinobi. En el segundo escenario, en el que se enfrenta a Kisame Hoshigaki, se nos presenta que Gai tiene problemas para recordar a los enemigos que ha enfrentado. Incluso llegó a ser menospreciado por Kisame, quien de manera despectiva le dice: "No me sorprende en lo absoluto que te llamen la bestia, tu inteligencia es bastante limitada". Pero realmente esto tiene una explicación mucho más profunda. No se trata de una falta de memoria o alguien que dé por menos a sus rivales. Más bien, a nivel narrativo, él no construye su identidad a partir de a quién derrota, sino de cómo se esfuerza y qué valores son capaces de mostrar incluso a puertas de la muerte. Esto se revela perfectamente en el arco de la Cuarta Guerra Ninja, cuando derrota nada más ni nada menos que al mismo Kisame, y este, antes de revelar información sensible, decide acabar con su vida antes de traicionar a Akatsuki. Aquí Kisame encarna los valores que Gai respeta profundamente, y ese acto conecta directamente con el mensaje moral que alguna vez heredó de su padre: el valor de sacrificarse por algo que te importa de verdad. Es por eso que Gai recuerda a Kisame, y no es por su colosal poder, es porque en ese instante reconoce en él el mismo tipo de decisión que un día tomó su padre. Hasta aquí hemos hablado de Gai como alguien que nunca se definió por compararse con otros, pero hay una excepción importante: Kakashi Hatake. Para Gai, Kakashi no es importante por ser fuerte ni ser famoso. Es importante porque representa exactamente aquello que él no es: un talento nato, de inmenso reconocimiento. Kakashi se gradúa joven, domina múltiples técnicas y carga con el prestigio del nombre de una leyenda, su padre, Sakumo Hatake. Todo lo que el mundo ninja suele premiar, y justamente por eso Gai lo elige como rival, porque enfrentarse a Kakashi significa enfrentarse al sistema que siempre lo subestimó. Kakashi se convierte así en un punto de referencia constante. Cada carrera, cada piedra, papel o tijeras no es una broma, sino una forma simbólica de decir: si se puede mantener a la par de alguien como Kakashi, entonces el camino que eligió no fue un fracaso. Y aquí puede surgir una duda: ¿no contradice esto la idea de que Gai nunca buscó validación externa? La respuesta es no, porque Gai no usa Kakashi para sentirse aceptado, sino para orientarse. Incluso la convicción más firme necesita un punto de referencia, una forma honesta de medir el avance, y Kakashi, al representar su antítesis narrativa, lo convierte en su mejor rival. Pero reducir esta relación únicamente a una rivalidad sería quedarse en la superficie, porque aunque Gai lo llame rival, Kakashi nunca fue alguien a quien quisiera derrotar en realidad, fue alguien a quien quiso acompañar. La rivalidad fue el lenguaje que Gai encontró para acercarse a Kakashi, y, aunque nunca lo exprese con palabras, Kakashi entiende este gesto, no rechaza los retos de Gai, ni tampoco se burla de su convicción. Con el tiempo, queda claro que Kakashi no es solo la medida del esfuerzo de Gai, sino uno de los pocos vínculos que lo tratan como un igual. No lo juzga por su extravagancia ni por su falta de talento, lo reconoce por lo que es: alguien que eligió su propio camino y nunca dejó de avanzar. Aquí entendemos que la verdadera fortaleza de este vínculo no está en quién gana más desafíos, sino en algo mucho más raro en el mundo shinobi: una amistad construida sin envidia ni beneficios de por medio. Pero esta comprensión mutua no siempre existió. El Kakashi que hoy vemos, sereno y respetuoso, no es el Kakashi con el que Gai se encontró por primera vez. Y antes de volver al pasado y poder concluir esta compleja relación, hay que mirar qué hizo Gai con todo lo que aprendió.
porque su grandeza no se basa únicamente en las dificultades que superó, sino en lo que decidió transmitir. Guy es asignado como líder de equipo, el cual está conformado por los genin Rock Lee, Tenten y Neji Hyuga. Posee una buena relación con todos sus estudiantes, pero tiene un interés especial en Rock Lee, ya que le recuerda a sí mismo cuando era más joven. Además, ambos comparten similitudes como el ser considerados perdedores y tener que ganar todo a través del trabajo duro. Debido al deseo inquebrantable de que Lee domine el arte del taijutsu, los dos desarrollan una relación padre e hijo, que lleva a Guy a enseñar a Lee una serie de técnicas peligrosas y prohibidas, con la advertencia de que Lee solo las puede utilizar bajo circunstancias específicas. Y ojo, esto es muy importante. Aunque Guy sabe lo peligroso que puede llegar a ser este entrenamiento para Lee, los deseos de que pueda probarse a sí mismo para ser un espléndido ninja hacen que acepte las consecuencias que puedan llegar a suceder. Para esto ocurre un momento icónico durante los exámenes Chunin, mientras Lee enfrenta a Gaara. Las pocas posibilidades de hacerle frente en los primeros minutos hace que Guy dé su autorización para que se quite las pesas, active el loto y con ello las puertas del dolor. Justo en esta escena, Kakashi, quien observa con preocupación, le dice directamente a Guy: "No hubiera creído que fueras capaz de esto". A lo que Guy responde: "No tienes derecho, no sabes nada sobre Lee". La respuesta de Guy nace del legado de su padre. Entiende que Lee no está siendo empujado por su influencia como sensei, sino por una decisión consciente. Lee eligió ese camino porque cree en él, del mismo modo en que Maito Dai eligió sacrificar su vida para proteger aquello que amaba. Para Guy, negar esa elección sería traicionar la convicción que aprendió a respetar. Esa tensión explica por qué Guy es un mentor tan singular. No enseña solo a sobrevivir, enseña a vivir fiel a una convicción, incluso cuando el precio es muy alto. En este momento suele surgir confusión porque se tiende a relacionar erróneamente los mensajes de Rock Lee y Maito Guy en la obra. Pero esto no es algo más que algo así como un efecto Mandela. De hecho, sería muy interesante dedicarle un video exclusivamente a esto. Continuando, la derrota de Lee no solo destroza su cuerpo, también pone a prueba todo aquello que Guy le enseñó, y en este momento en el que parecía estar derrotado, se levanta, aunque se termina convirtiendo en una escena singular, ya que está completamente inconsciente, y lo único que lo mantiene de pie es su fuerza de voluntad. Tiempo después, cuando Tsunade le explica que la operación es de alto riesgo y que podría perder por completo su movilidad o incluso morir, el mundo ninja vuelve a ser cruelmente pragmático. La alternativa supone ser clara y razonable: aceptar que Lee no vuelva a ser ninja y evitar el peligro. Pero Maito Guy no sabe vivir desde lo razonable. Para él, pedirle a Lee que renuncie a su sueño no es protegerlo, es negarle la identidad que construyó con su propio esfuerzo. Por eso toma una decisión que muchos consideran extrema o incluso irresponsable. Mira a Lee y le dice que, si la operación falla, morirá con él, como una promesa incondicional. En otras palabras, quiere decir: si el camino que te enseñé te lleva a la muerte, entonces yo no merezco seguir viviendo. Ese momento revela algo clave sobre Guy como mentor. No es un maestro que observa desde la distancia sin asumir consecuencias, él carga con ellas. Cuando Tsunade le pide que piense con frialdad, Guy responde con firmeza. No niega el riesgo inminente, pero lo acepta, porque también sabe que la vida de Lee, sin la posibilidad de seguir siendo quien es, no tendría sentido. Guy Sensei enseña a apostar la vida por aquello en lo que crees, incluso cuando el mundo insiste en llamarlo imprudencia. Y esta forma de vida no se quedaría solo en palabras de inspiración. Guy siempre supo que algún día tendría que llevar su convicción hasta el final, y no habría un escenario más noble que hacerlo protegiendo a aquellos que amaba. Por eso, justo antes de enfrentarse a Madara, cuando el mundo ninja estaba al borde del colapso, la historia se detiene para mostrarnos un flashback que no busca explicar quién es Guy, sino recordarnos lo que siempre fue. Este flashback está lleno de pequeños detalles. No solo es el primer encuentro entre Guy y Kakashi, nos presentan información narrativa de 4 personajes. Todo empieza como un encuentro trivial entre Sakumo y Kakashi con Guy y su padre. Está el colmillo blanco,
un hombre respetado y con una imagen casi mítica de naturaleza amable y serena, quien al encontrarse en la entrada de la academia se dirige a Maito Dai diciendo que espera que sus hijos puedan llevarse bien. Maito Dai le responde que esto será imposible, cosa que sorprende a Sakumo. Y en ese momento Kakashi interrumpe y le hace saber que Gai no podrá ingresar a la academia, ya que falló su examen de ingreso, y continúa con total indiferencia agregando: después de todo, este chico no sabe usar ninjutsu y aún así quiere ingresar. Esta es la soberbia de un joven Kakashi, que en un principio podríamos creer que este comportamiento se da gracias a la influencia de su padre, pero no. Kakashi en este momento representa al mundo shinobi en su máxima expresión. Luego está Gai, que recibe el desprecio sin agachar la cabeza ni levantar la voz. Cuando Kakashi intenta menospreciarlo, Gai no se defiende, lo escucha atentamente pero sin dejar que quiebre su sentido, tal como le enseñó su padre, porque entiende que incluso la burla puede convertirse en impulso y que crecer no requiere aprobación, solo trabajo duro. Dándose la vuelta, le dice: «Eres Hatake Kakashi, ¿verdad?», y con una sonrisa que en principio creeríamos incluso irónica, le dice: «Gracias por el apoyo», con su pulgar extendido. Aquí llegamos a la cúspide no solo de este personaje, sino que incluso la obra, porque nos muestran con lujo de detalle cómo Maito Dai, aunque en total silencio, solo sonríe, y no porque así lo demande su personaje. Dai sabe que su hijo ya comprendió que la juventud no es fuerza ni edad, sino la decisión de seguir adelante cuando nadie cree en ti. En ese instante, Sakumo observa a Gai con atención y escucha sus palabras, pero también se fija en sus manos y pies. Aquí reconoce en su cuerpo algo que solo un ninja auténticamente fuerte posee: perseverancia, disciplina y un esfuerzo descomunal. Por eso se gira hacia Kakashi y le dice que le pida su nombre, que lo recuerde, porque algún día ese niño podría convertirse en un gran rival, incluso mucho más fuerte que él. Kakashi, sin entender del todo, obedece, y el niño con toda determinación responde: «Soy Maito Gai, el hombre que se volverá el más fuerte de todos». Y Sakumo sonríe, no porque haya escuchado una promesa exagerada o infantil, es porque reconoce una certeza nacida del sacrificio, y esa certeza le golpea más profundo de lo que parece, porque ese niño entiende algo que él no pudo hacer. Gai no escucha las ofensas, no deja que el juicio de los demás defina su valor. Años después, Kakashi recuerda este momento, y al hacerlo, recuerda también las palabras de su padre, entendiendo que Gai es la prueba viviente de que su padre siempre tuvo razón, diciendo incluso en medio de la batalla: «Es tal como dijo mi padre Gai». Gai desata toda su juventud en una épica batalla, intentando proteger eso que quiere. Sin embargo, como una de sus célebres frases: «No siempre es posible hacer lo que queremos, pero es importante creer en algo antes de hacerlo». Y aunque deseaba vencer a Madara y acabar de una vez por todas la guerra, su sacrificio no resultó ser suficiente. Todo lo que construyó Gai a lo largo de su vida conduce a este instante. Gai abre la octava puerta, cumple su promesa y lo da todo. Pero aquí la historia cambia de dirección, porque cuando parecía la cumbre del cine, a Kishimoto se le ocurrió decir: «¿Saben qué? Mejor no. ¿Que llevo toda la obra forjando la narrativa de uno de los mejores personajes de mi obra? No, que va. Que venga el Mesías rubio con chanclas de Moisés y, qué sé yo, haga un milagro». Y ya sé, esto se suponía un análisis serio, pero en realidad no saben lo mucho que me duele que un gran personaje como lo es Maito Gai, en retrospectiva, sea destrozado de esta manera. Así que, bienvenido a la segunda parte, donde el hombre que podría haber sido el más grande empieza a convertirse en, bueno, en un ejemplo de cómo arruinar una increíble narrativa. Entonces, Gai había completado su hazaña, abrió las 8 puertas y decidió dar su vida a cambio de intentar proteger lo que amaba. Y lo hizo, hasta que llega Naruto con sus nuevos poderes del sabio de los 6 caminos y le salva la vida. Y ojo, para el yo de hace 9 años que vio esta escena por primera vez fue algo increíble, pues ¿cómo no iba a serlo? Estaban salvando a uno de mis personajes favoritos. Pero visto en retrospectiva, hoy ese momento no tiene sentido narrativo. Esto termina siendo un tremendo plot armor. Y miren, no me malinterpreten, mientras ayuda el desarrollo de la obra, todo bien,
No hay nada de malo con eso. De hecho, es un recurso que si se utiliza bien puede resultar bastante beneficioso. Pero ¿qué ocurre en el caso de Guy? Amigo, realmente no hay una buena razón para mantenerlo con vida. Es decir, si consideras buenas razones, el dejarlo en silla de ruedas o dar charlas en la Academia de Boruto, ok, bien por ti. Ahora que entendimos por qué no tiene sentido mantenerlo con vida después de su pelea con Madara, se me ocurre una contraparte, así como abogado del diablo que soy. Y esta es que desean mantener personajes como leyendas vivas en la obra. Pero, ¿para qué quieres a Guy como un superviviente cuando es el tipo que eligió voluntariamente ser recordado por sus valores heredados de su padre, por sobrevivir a una guerra? Y bueno, aunque rebuscado, te compro esta idea. Pero esto no soluciona nada. Es más, aquí es donde entonces surge un problema todavía peor. ¿Dónde queda el legado de Maito Dai y toda la historia que construiste sobre Guy en toda la obra? Al librar de su inevitable final cuando decidió abrir las 8 puertas, el sacrificio deja de ser un acto final y se convierte en un simple espectáculo momentáneo. Al salvarlo, la historia no honra su camino, sino todo lo contrario, lo reduce. Y esto cambia drásticamente cómo leemos, entendemos e interpretamos toda su construcción como personaje. La perseverancia de Guy ya no apunta a un desenlace final congruente, sino a una supervivencia forzada. El legado de Maito Dai pierde peso y la enseñanza que le dio a Rock Lee se vuelven puras palabras vacías. ¿Y saben qué es lo peor? Esto no pasa porque sus valores fueran incorrectos. Lo peor es que literalmente Guy no hace nada mal. Simplemente no lo dejaron morir. Era tan sencillo, tal como lo hicieron con Jiraiya, que a diferencia de Guy, él sí tenía una posibilidad de escapar y seguir con vida. Recordemos cuando logra capturar al camino animal en su barrera y los sapos le sugieren retirarse. Pero, oh sorpresa, Jiraiya sí tuvo un final que honra su historia. Después de analizar todo esto, queda claro que mi problema nunca fue Maito Guy como personaje. Al contrario, es precisamente porque su historia estaba tan bien construida que este desenlace duele tanto. En lo personal, Guy no fue solo un personaje más de Naruto, fue una influencia real en mi forma de pensar y de ver la vida. Un símbolo de lucha constante, resiliencia y de avanzar sin rendirse, incluso cuando el camino parece injusto. Y tal vez por eso esta crítica existe, no desde el desprecio, sino desde el respeto profundo a lo que representó. Porque Guy no necesitaba sobrevivir para ser recordado. Su valor nunca estuvo en llegar al final, sino en cómo caminó hasta él, en aceptar el sacrificio, en elegir su destino y en mantenerse fiel a sus principios hasta las últimas consecuencias. Maito Guy era la prueba de que una vida puede tener sentido incluso sin gloria, sin talento y sin promesas de éxito. Y cuando ese sentido se diluye, cuando su sacrificio pierde peso, no es solo el personaje el que se ve afectado, sino todo el mensaje que la obra construyó alrededor de él. Y aún así, sí, con mi cara dura te digo lo siguiente: nada de esto borra lo que fue. Guy sigue siendo el hombre que se levantó cuando todos reían, el que eligió creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía, y el que enseñó que la verdadera fuerza no siempre gana, pero siempre deja huella. Y quizás esa sea la mayor ironía de su historia. Aunque la obra haya fallado en su final, esto nunca importó, porque Maito Guy ya había ganado hace mucho tiempo. Si llegaste hasta aquí, de verdad, muchas gracias. Este análisis nace del respeto y desde el cariño por un personaje que marcó a muchos, así que me encantaría leer tu opinión. ¿Coincides con lo que dije o lo ves distinto? Te leo en los comentarios. Este es el primer video del canal y no fue fácil hacerlo. Si te gustó, tu like y una suscripción me apoyarían demasiado. Y sin más que decir, esto fue Cumbre Review y nos vemos en un próximo video.